Bienvenidos a Mundo HR, un cara a cara con los líderes más influyentes de recursos humanos, producido por Calo Agencia y conducido por Mariano Muñiz. Esther Martínez es la CEO y directora editorial de People Matters y de la plataforma Be Next. Esther es una de las voces más sólidas y con mayor experiencia en el campo de recursos humanos. Ha sido directiva en empresas internacionales como Tata Consulting Services, Hewlett Packard, Manpower, Caixa Catalunya y otras. Slick. Ayudamos a las organizaciones a diseñar y ofrecer experiencias únicas a sus colaboradores. Gritix. La comunicación y los datos de recursos humanos en un solo tablero. Good Habits. Cursos corporativos de soft skills con una metodología disruptiva de diseño educacional. Coach Hub. Transformando personas y organizaciones. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR. Hoy viajamos a la India, estamos con Esther que nos va a contar todo sobre su vida y sobre su trabajo en recursos humanos. Hola Esther, ¿cómo andás? Bienvenida a Mundo HR. Para arrancar, quería preguntarte, ¿quién es Esther y qué es lo que más disfruta en su vida? Pues un placer estar contigo, Marian, y enhorabuena por esta iniciativa y muchas gracias por invitarme de estar con todos vosotros. Pues Esther yo creo que es una aventurera, es una persona con muchas inquietudes, una persona que le gusta diseñar, le gusta experimentar y le gusta crear cosas nuevas y ver cómo esas creaciones y esas experiencias pues impactan a otra gente en la comunidad. Gracias Esther. ¿Cómo te diste cuenta que querías trabajar en recursos humanos? Pues yo caí, como muchos de tus invitados, que he tenido el privilegio de escuchar en Mundo HR, yo caí en recursos humanos por casualidad. Yo acabé Derecho sin saber muy bien ni por qué hacía Derecho ni qué iba a hacer después de hacer Derecho. Y lo que sí se sabía muy claramente es que no quería continuar ejerciendo como abogado y eso lo tenía muy claro, pero no sabía qué es lo que iba a hacer. Entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar y trabajé de suplente haciendo muchas cosas muy diferentes y en unas de esas oportunidades pues trabajé en un banco y en una de esas rotaciones tuve la oportunidad de trabajar en un equipo de recursos humanos y allí me quedé en esa función pues creciendo desde roles un poco más administrativos a roles pues más de reclutamiento, de HRBP, de organización y desarrollo. O sea, tuve la oportunidad de tener muchos proyectos, muchas oportunidades de desarrollarme y de impactar. Y ya me quedé en esta profesión y me enamoré realmente. Y en todos esos roles que mencionaste, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿Y por Para qué? mí el rol que más me gustó fue reclutamiento. Es un rol que tienes la oportunidad de estar muy cercana al negocio, de trabajar muy cercanamente con esa visión y esa ambición de aportar y de ver esos proyectos y esas visiones hechas realidad. Y tienes también la oportunidad de conocer a mucha gente, de conectar con mucha gente y ayudar a gente a buscar ese rol sueño, ¿no?, que tienen. O sea, es un rol que me dio la oportunidad de ver cómo me gustaba poder conectar oportunidades. Y uno de mis roles favoritos. Súper interesante lo que contás. Después de haber pasado por todas esas áreas, ¿qué rol crees que debe ocupar recursos humanos en una organización? Bueno, para mí el negocio son personas. Yo ahora como empresaria veo y cuando siempre pensamos en nuestro negocio, el impacto, cómo queremos impactar a nuestra comunidad, siempre al fin y al cabo es personas, cómo vamos a innovar, cómo vamos a servir a nuestra comunidad, cómo vamos a cambiar, transformarnos. Todo esto está como muy conectado al nivel de persona. Yo me gustan los nombres nuevos que han salido de recursos humanos, no tanto recursos humanos, pero también los equipos de persona, equipos de cultura, porque lo llamemos como lo llamemos, al fin y al cabo ese rol es cómo podemos acelerar el éxito del negocio y yo lo veo a tres niveles. A nivel, primero, como hablábamos,
con el rol de reclutamiento, ¿no? El primer rol es atraer ese talento que necesitamos para poder ejecutar la estrategia. El segundo rol es cómo nutrimos los líderes que necesitamos para crear la cultura y alinear ese talento dentro de la organización. Y el tercer rol que veo es esas estructuras que tienen que ser, no sé cómo decirlo en español, pero enables, ¿no? Tienen que traer esa oportunidad de estar al servicio de cada uno de los empleados para que puedan realmente traer la potencialidad que pueden traer al equipo. Esos son los tres niveles. El primero es atraer talento, el segundo es nutrir el liderazgo necesario para poder avanzar, innovar y crear las estructuras que realmente ayudan tanto al talento como a nuestros líderes a poder ver ese sueño convertirse en realidad. Estuviste en muchísimos países, ahora estás trabajando en la India. ¿Hay alguna práctica relacionada con estos tres roles que mencionás que quieras compartir a recursos humanos? Hay tantas que podría compartir, es difícil coger una en particular, pero cuando ves, sobre todo, casi toda mi experiencia de los últimos 15, 16 años ha sido en Asia, y lo que he visto aquí desarrollarse con un modelo de madurez, incluso diría mucho más elevado que otros países en Occidente, es la innovación en atraer talento. Yo creo que el crecimiento que tuvieron algunas de estas economías puso mucha presión en talent acquisition, el equipo de reclutamiento. Entonces, la innovación de poder mirar a employer branding, atraer talento, crear incluso esos partnerships con el sistema educativo, ¿no? Porque no tienes acceso a ese talento, entonces tienes que nutrir el talento incluso antes de traerlo a la organización. Ha habido mucha innovación en el contexto de atraer talento, que yo creo que es súper interesante para otros países del mundo, otras zonas del mundo que están ahora con ese talent shortage, intentando buscar soluciones. Yo creo que muchas de esas soluciones ya han estado implementadas en algunos países de Asia. O sea, mucho que aprender de esta parte del mundo también. ¿Se te viene a la mente alguna de estas prácticas y acciones innovadoras? Pues puedo darte un par de ejemplos. Un ejemplo en el sector bancario, por ejemplo, una de las empresas más grandes, más innovadoras en el sector bancario en la India es ICICI, que es uno de los bancos locales que ha crecido enormemente. Y el sistema bancario, pues como te puedes imaginar, es bastante complejo en la India porque hay mucha diversidad de income y tienes que innovar a nivel de productos y tienes que transformarte para poder llegar y penetrar a zonas que son mucho más remotas, ¿no? Tienes las grandes ciudades, luego tienes las ciudades segundas y luego tienes muchos centros que son muy rurales, ¿no? que es muy parecido seguramente con algunos países en Latinoamérica también. Lo que hizo ICICI cuando empezaron, y no recuerdo cuántos años, pero al principio, imagina, acceso a talento con experiencia de financial services, de bancos, era inexistente, porque los únicos bancos que habían antes de la privatización en la India eran bancos que estaban gobernados por el sistema central y eran bancos públicos. Entonces, como uno de los primeros bancos privados, ¿dónde accedes a ese talento? No hay talento en el mercado. Entonces, lo que me pareció súper innovador es su visión de crear partnerships con el sistema educativo y realmente co-crear currículums para poder tener acceso a ese talento y a la vez, no solo para ellos, pero tener acceso a ese talento para un sector que crecía. O sea, esa inversión no era específicamente para ellos solamente, pero es para la industria, ¿no? Esa mentalidad de crear talento para la industria, de crear talento para el país y no necesariamente solo para mi empresa, es algo que me pareció súper innovador y algo que podemos aprender ahora que estamos teniendo tantos problemas y tantos challenges para poder atraer digital talent o talent en el sector tecnológico. Es algo que podemos pensar, ¿no? Cómo co-creamos esos talent pools y cómo hacemos partnerships con más New Age EdUtech
para poder crear esos talentos. Otro ejemplo, en el sector de tecnología, que evidentemente es uno de los sectores más importantes aquí en la India, cómo ese sector ha crecido, como te puedes imaginar, desde el offshoring a realmente crear back office para muchas empresas globales dentro de la India, y cómo vieron la automatización de procesos de reclutamiento, el uso de tecnología, cosas que estamos haciendo hoy en día, pues pasaron en muchas de esas empresas muchísimo antes, más que nada por el nivel de hiring que tenían que hacer. O sea, estábamos hablando de reclutar pues 100.000 personas, ¿no?, en un año, y era casi cada día pues 500 o 700 o 1.000. Es algo, unos números que yo creo que han sido fascinantes de ver que han podido crear esa operacionalidad del reclutamiento a un nivel de scale mucho más elevado de lo que hemos visto realmente en Occidente. Gracias por compartirnos esas prácticas. Hablemos un poco de la pandemia, algo que le pegó a todas las sociedades. ¿Cómo la viviste vos y qué cambio nos trajo en el mundo laboral que crees que van a quedarse? La pandemia para muchos y para mí personalmente fue un before and after, y me vas a tener que excusar que mezclo español e inglés en mis respuestas, porque llevo tanto tiempo viviendo en Asia que yo ya no sé si hablo inglés o hindi o qué idioma hablo, con disculpa. Para mí fue un before and after. Yo creo que para muchos de nosotros a muchos niveles, a nivel de energía, de pensamiento, a nivel de desarrollo. Y yo viví la pandemia, yo creo, si lo rompo a tres niveles. A nivel empresarial, yo creo que me dio una oportunidad de desarrollarme profesionalmente mucho más rápidamente de ninguna otra experiencia en mi vida profesional. Nosotros, como sabes, somos una comunidad de directivos de recursos humanos, servimos a más de 1 millón de usuarios, y de repente la pandemia hizo que tuvimos que cambiar el modelo de negocio pues de la noche a la mañana. Tuvimos que lanzar nuevos productos a un tiempo que parecía imposible, y realmente esa oportunidad de convertirnos en una marca global, de tener un equipo global, de tener a compañeros, compañeras, no solo en Asia, pero alrededor del mundo, y volvernos un equipo remoto y servir a la comunidad no solo en inglés, que lo hacíamos antes de la pandemia, pero ahora también en español. Entonces, a nivel empresarial fue una oportunidad de desarrollo. Yo creo que si cojo los últimos 2 años, han sido como 15 a nivel profesional. A nivel de líder es bastante paradójico, porque a nivel de líder como persona, como people manager, me he vuelto mucho más valiente. Me ha hecho ser mucho más atrevida, más experimental, más soñadora. Un poco me ha abierto esas perspectivas, porque te da la realidad también de darte cuenta de que tenemos tan poco control. Hay tan poco que podemos controlar, ¿no?, a nuestro alrededor, y esa realización de darte cuenta de que hay tan poquito que controlamos, que realmente hay que experimentar y hay que tratar cosas nuevas, y hay que ver las oportunidades, porque realmente no tenemos ese control. No hay que tener miedo y no hay que tener esa duda, porque realmente ¿no? Todo puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, a nivel de líder es interesante, que me ha hecho ser mucho más valiente de lo que era antes. Y a nivel personal, cuando reflexiono, yo creo que como mujer, como madre, y yo creo que a mi marido lo mismo, ¿no? Yo creo que descubrimos a nuestros hijos. Tenemos 2 hijos, un chico de 14 años y una chica de 11, y la pandemia para mí personalmente, a nivel personal, pues ha sido un regalo de conocer a mis hijos. Y casi te diría por primera vez, porque hemos vivido juntos y mi hijo tenía pues 12 y medio cuando la pandemia, y es una sensación maravillosa de haber descubierto como persona, no como mi hijo, pero como una persona independiente, con sus deseos, con sus miedos, y ha sido un regalo la pandemia en ese sentido, como mujer y como madre. Y para mí yo lo veo como una pausa, ¿no? Es un portal que nos ha dado una oportunidad de entrar en un futuro muy diferente.
y poder descubrir esas oportunidades, esas nuevas dimensiones, conexiones, y es una oportunidad de entrar en ese portal y no volver a lo que era el pasado, ¿no? Es un portal de oportunidades. Está buenísimo lo que comentás de los hijos, creo que es algo que nos pasó a muchos y suma otra mirada sobre la pandemia. También hablaste de tu liderazgo, pero ¿qué crees que tiene que tener el liderazgo en un mundo donde los límites entre la vida personal y laboral ya no existen? Para mí, yo creo que esto no ha cambiado mucho. Ahora cuando reflexiono el rol del líder o las cualidades del líder antes de la pandemia, después de la pandemia, yo creo que continúan siendo las mismas. La importancia viene más porque, lo que decías tú, ¿no? Un poco el contexto ha cambiado. Entonces, cómo tenemos que traer esas cualidades en el trabajo, yo creo que es más importante. Para mí la primera es claridad, la claridad de dar la dirección, ¿no? De dónde vamos, porque ese North Star, ¿no? Ese propósito del que hablábamos, de dónde vamos, cuál es ese propósito, ese impacto, esa visión, y darle un poco el zoom out, ¿no? Para que los equipos puedan tomar decisiones de una manera autónoma e independiente, siempre con ese filtro de provide context, ¿no? Y recuerdo aquí, me gusta mucho una de las maneras que siempre lo ha hecho Netflix, incluso antes de la pandemia, es dar contexto. Yo creo que uno de los roles más importantes del líder es no dar soluciones y no dar respuestas, pero dar contexto y dar claridad. Eso para mí es la cualidad súper importante del líder, de poder dar esa claridad y ese contexto. Y poder ayudar a todas las personas dentro del equipo de que tomen las decisiones independientemente en el contexto, viendo esa claridad o ese propósito. Para mí eso es el número uno. El número dos es dar energía. Nuestra función como líderes es traer esa energía al equipo, traer esa positividad. Y yo creo que aquí en el contexto de bienestar es súper importante. No solo es traer energía, pero también entender cuál es la energía de esa persona, cuál es la energía del equipo. Y el rol de ser un poco coaches de athletes, ¿no? Toda la gente que trabaja ahora mismo, yo lo considero, cada persona de mi equipo es un atleta. Todos tenemos que estar a nuestro nivel óptimo de poder realmente traer esa energía en el día a día. No, mi rol como Chief Energy Officer es también entender que necesitas tomar un tiempo de reposo, que necesitas diferenciar entre el trabajo y el momento personal. Y mi rol es también de decirte, son las 6 de la tarde, son las 7 de la tarde, time out. O decirte, este fin de semana no te quiero ver en los mails. O esta semana que vas a estar de vacaciones, desconecta. Yo creo que el Chief Energy Officer tiene dos caras de la moneda. El primero es traer energía y lo segundo es manejar esa energía y un poco imponer, lo digo de una manera positiva, pero si tú eres un atleta, ¿no? Pues imagínate pues, un sprinter o un atleta, un triatlón o un tenista de alto élite, tu coach te va a realmente decir que tienes que tomar descanso y que tienes que ayudar a esos músculos a que se rehabiliten, ¿no? Entonces, nuestro rol como Chief Energy Officer es dos caras de la misma moneda. Y el tercer rol es traer éxito a nuestros equipos. Es nuestra responsabilidad como líderes de que nuestro equipo sea exitoso. Eso realmente para mí es lo más importante, porque si como líder tu equipo no es exitoso, no estás haciendo tu trabajo de apoyarles, de darles esa energía, esa claridad y ese apoyo que necesitan para que sean exitosos. Me encantó la respuesta, Esther, y lo relaciono mucho con un tema que se está hablando hoy en todo el mundo, que es la seguridad psicológica. Te he leído a vos hablando mucho de este punto y quería saber cómo crees que las empresas tienen que trabajarla. Pues yo lo defino con una sensación. La sensación yo la defino con la oportunidad de poder ser yo mismo. Si yo puedo ser yo mismo dentro de mi equipo, dentro de mi organización, dentro de una reunión, dentro de un project plan, dentro de una conversación en cualquier tool de colaboración, puedo ser yo mismo,
Si puedo ser yo mismo, entonces tenemos un nivel de seguridad psicológica positivo. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros líderes, nuestras organizaciones, ser más inclusive, ¿no? Para mí yo lo veo con empezar a darnos cuenta de que todos somos imperfectos, cada uno de nosotros, incluso nosotros mismos como líderes, como CEOs, como fundadores, como gente que tenemos muchísima experiencia, pero reconociendo que todos somos imperfectos. Y es una realización súper bonita, de darte cuenta de que incluso tú como líder puedes ser tú mismo. No tienes que tener esa actitud de que tienes todas las soluciones, de que tienes todas las respuestas, o que no te puedes equivocar, ¿no? O sea, darte cuenta de que todos somos imperfectos y también darnos cuenta de que todos necesitamos y merecemos, más que necesitamos, todos merecemos compasión. Y yo hasta te diría amor incondicional. Entonces, la realización de que somos imperfectos, la realización de que todo el mundo merece esa compasión. Y para mí lo extiendo a la realización de que todo el mundo merece ese amor incondicional dentro del equipo. Yo creo que esos tres ingredientes, es un poco filosófico y un poquito complejo, pero es lo que da esa sensación de que yo me siento que puedo ser yo mismo. Y si yo me siento que puedo ser yo mismo, puedo aportar, puedo tener esa valentía de preguntar y puedo tener ese coraje de traer lo que yo tengo que atraer, ¿no? Y yo creo que eso es lo que necesitamos en equipos, porque en un mundo complejo como el que vivimos no hay una solución sabida. No hay una solución que se puede saber en antelación. Entonces, no hay soluciones correctas e incorrectas. Y entonces, cuando creas esa seguridad psicológica, creas ese contexto para que todo el mundo pueda aportar, pero más importante, para cuando estamos avanzando, una vez la decisión se haya tomado, cuando vamos avanzando, darnos cuenta de que este camino nos lleva para aquí, nos lleva para allá. Solamente puedes utilizar experimentación o agilidad cuando tienes esa seguridad psicológica para poder reflexionar si la decisión que hemos tomado como equipo es correcta o incorrecta, y si es incorrecta, qué es lo que estamos aprendiendo y cómo realmente podemos coger ese learning para pivotear sobre el siguiente paso del camino. O sea, para mí es esto, es esa sensación de poder ser uno mismo dentro del contexto de trabajo. ¿Tenés algún ejemplo de alguna organización en este punto que quieras compartir? La verdad es que cada organización está en diferentes velocidades. Hay muchísimas organizaciones que están trabajando y yo creo que es difícil hablar a nivel organizativo, porque incluso organizaciones, por ejemplo, pues, como te decía antes, ¿no? Una de las organizaciones que empezó a trabajar en inclusión muchísimo más antes que otras organizaciones fue organizaciones como Netflix, organizaciones como Accenture, en dos escalas y dos industrias súper diferentes, pero son organizaciones que han hablado del tema muy abiertamente. Pero es difícil, yo creo que es difícil hablar de una organización, pero es mucho más alrededor de ese líder. Por ejemplo, dándote un ejemplo, ¿no? El cambio que hemos visto en organizaciones como Microsoft. Y uno de los libros favoritos que lo tengo por aquí, Hit Refresh, de Satya Nadella, es el cambio de una organización que era muy individual contributor a una organización que está cambiando su cultura, su DNA, para poner inclusividad y seguridad psicológica en el centro de su cultura. Muy, muy diferente de lo que era antes de que entrara Satya Nadella, por ejemplo. Pero es Microsoft una organización que todo el mundo tiene esa sensación de poder ser uno mismo, difícil de saber. Yo creo que es a nivel de equipo, cuando realmente puedes saber si esa sensación existe o no. ¿Crees que cada líder es un mundo en una organización y eso hace que se pueda dar o no la seguridad psicológica dentro de ella? Efectivamente, y mi experiencia de la cultura de la organización está muy conectada con la experiencia del trabajo de día a día.
en el trabajo de día a día mi experiencia está correlacionada con mis compañeros, con mi manager y ese es mi mundo. Entonces, uno de los roles que te decía antes en la pregunta anterior, Marian, es el rol del equipo de personas y cultura en empresas, es realmente nutrir ese liderazgo de una manera que ayuda a los equipos a poder alinearse a esa visión que tenemos como empresa y poder también dar esa consistencia, pero a la vez esa uniqueness, ¿no?, de ese líder, porque trabajar con una persona y trabajar con otra pues va a ser diferente, y esto también tiene la diversidad de retenerme como empleado, porque tengo la oportunidad de trabajar con líderes que están alineados a nivel de fundación, que hablábamos de psychological safety, de cosas que son muy fundamentales, pero a la vez cada líder puede ser él mismo o ella misma. Y esa también es la diversidad de poder aprender de gente que tiene pues inclinaciones y strengths que son diferentes. O sea, yo creo que en un sentido queremos que nuestros líderes estén alineados al propósito y a los valores fundamentales de la organización, pero que también traigan su propia diversidad a nivel de estilo de liderazgo, que puede traer esa diversidad y esa oportunidad para personas de tener exposición y estar expuestos a diferentes estilos de liderazgo. Bueno, ahora te quiero preguntar, Esther, sobre tu consultora, sobre People Matters, la organización que sos fundadora y CEO, y quería saber cómo nace y cuál es su propósito. Pues People Matters tiene ya 12 años, que parece que fue ayer, y realmente ha llovido mucho. Cuando tienes esas experiencias que son súper intensas, pues People Matters yo creo para mí personalmente es una de ellas. People Matters nació de mi pasión por los equipos en ese momento le llamamos siempre recursos humanos, pero esos equipos que desde mi punto de vista siempre han sido un poco una función que no se le ha dado la importancia que era necesaria. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado a poner a los equipos de recursos humanos, los equipos de persona en el centro. Yo creo que People Matters empezó con esa visión de poner a los equipos de persona en el centro del negocio, traer energía, traer optimismo, traer herramientas para ayudar a esos equipos funcionales realmente ser mucho más impactantes en su negocio. Y claro, ha tenido muchos avatares. Empezamos como una revista, empezamos a hacer pues, conferencias, no solo en India, pero en Southeast Asia, en Australia. La pandemia nos globalizó y empezamos a hacer más skilling. Lanzamos una nueva plataforma que se llama Binex, que es una plataforma de cohort-based learning en español y en inglés, en los dos idiomas. Pero la visión y el propósito continúa siendo el mismo. Continúa siendo poner personas y cultura en el centro de los negocios y ayudar a directivos, tanto de recursos humanos, de equipos de People and Culture, como directivos del negocio, de realmente avanzar el ámbito de People and Work y cómo People and Work se puede redefinir para poder ayudar a organizaciones a reinventarse desde dentro hacia afuera. Claro, Esther. Y te quería consultar también, ahora tienen presencia en Latinoamérica, ¿no? Con Binext, ¿nos querés contar un poquito de eso? Pues lanzamos con mucha ilusión nuestros programas de Binext en castellano en principios de septiembre. Personalmente es un sueño, porque, habiendo trabajado en Asia durante tantísimos años, habiendo trabajado ayudando y sirviendo a la comunidad en inglés, tener la oportunidad de utilizar las dos culturas, ¿no? Al fin y al cabo, yo soy española, he vivido casi toda mi parte antes de People Matters en Europa. Yo creo que es una súper oportunidad de poder impactar a la comunidad en diferentes idiomas, y empezamos en castellano pues porque es evidente que es el idioma más fácil, pero con la visión de poder impactar
y romper esas barreras. Ya hemos roto la barrera física, porque ahora podemos ayudar a comunidades alrededor del mundo. Yo creo que la visión es también cómo rompemos la barrera del idioma, y lo estamos haciendo en Southeast Asia, en países como Vietnam, Filipinas, haciendo algunos de nuestros productos en lenguaje local, y ahora pues en Latinoamérica evidentemente en castellano, y también con la visión de traer los programas en portugués. Y no hay límites, porque con la tecnología todo es posible. Y dentro de 10 días vamos a tener una masterclass con Dave Woolrich, que es la masterclass va a ser en inglés, pero tendremos los canales, podrás escuchar la masterclass en inglés si quisieras, o puedes cambiar el canal en castellano y tienes acceso. Y yo creo que esa visión de poder servir a la comunidad rompiendo todas las barreras de acceso, yo creo que es una visión súper excitante. Bueno, Esther, la verdad estoy feliz con todo lo que nos has contado y compartido. Te quiero agradecer. Seguramente en algún momento te volvamos a invitar porque la verdad fue una charla súper rica. Y para cerrar, ya que nuestra comunidad es muy lectora, te quería pedir que nos recomiendes algún libro. Pues he mencionado antes el Hit Refresh de Satya Nadella. Es un libro súper interesante si os gustan los cambios culturales, el impacto de liderazgo en equipo, en cambio de cultura, un libro que me encantó. Ahora mismo estoy leyendo Ruido, un fallo en el juicio humano, de Daniel Kahneman, que es el ganador del Premio Nobel de Economics. Y lo que me está gustando, estoy en ello, porque es un libro bastante denso, pero me está encantando porque me está dando una dimensión muy diferente a lo que hablábamos antes de psychological safety, la importancia de los sesgos. Yo creo como comunidad nos hemos enfocado muchísimo en los sesgos. Y lo que nos invita, Daniel, es a darnos cuenta de que no solo son los sesgos los que se meten dentro de nuestros errores cuando tomamos decisiones. Nos invita a que reflexionemos en el concepto del ruido. Y el ruido es algo muy diferente a los sesgos. El ruido es nuestro contexto y cómo tomamos decisiones diferentes. La misma persona puede tomar una decisión completamente diferente, tanto pues, si es por la mañana o por la tarde, o si no he cenado, que son las 7:30 de la tarde en la India ahora mismo. Cómo voy a estar en este momento, en esta reunión, va a ser diferente dependiendo de cosas que no tienen nada que ver con mis valores o mis principios, que son los sesgos o mis experiencias. Y es muy interesante en el contexto tanto de performance management, tanto en el contexto de hiring, y cómo realmente el human judgment, ¿no? el juicio humano tiene una implicación muy grande el ruido de nuestro contexto. Y es mi invitación. No me lo he acabado todavía, pero estoy en ello y me está encantando. Bueno, Esther, muchas gracias por haber participado de Mundo HR. Muchas gracias, Marian. Ha sido un placer estar con vosotros. Y muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo en este capítulo de Mundo HR. Si les gustó, les recomiendo que se suscriban al canal para poder ver los próximos episodios. Y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo HR. Esto fue Mundo HR, una mirada sobre el futuro de los recursos humanos en un mundo post-pandemia. Seguinos en Spotify y en YouTube.